Chicos, pues estamos en un hábitat muy de correr, ¿no? A ver, Correcto. ¿qué tal? Y de fuerza. ¿Cómo estás? Y de fuerza, aunque mejor dicho. Primero que nada, bueno, para el que no conozca sobre la presentación, ¿no? Exacto. Sí, también hemos estado por aquí villeando. Estamos en su centro, Runhábitat, ¿vale? Abel Redondo, que sobre la presentación, seleccionador y gerente, uno de los gerentes de Runhábitat. Y ha cedido sus instalaciones para ser partícipe de esta pedrada que nos ha dado de mitad de año, ¿no, Jorge? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. ¿No te has parecido, no? Todo bien, ¿no? Mira, súper. Bueno, pues aquí estamos, acabamos de hacer un entrenamiento. Abel se ha dado cuenta ahora de que estamos para el arrastre en el entrenamiento funcional que hicimos y ahora vamos a demostrar que seguimos para el arrastre en el aspecto intelectual. Ahora van a demostrar que para la raza estoy yo en estas cosas. Nada, a ver, chicos, les contamos la idea que tenemos. Va a ser un vídeo extenso, estamos a mitad de año, esto se está grabando precisamente el 31 de julio, o sea que puede que haya alguna pedrada por ahí, aunque no, a futuro no vamos a hablar nada, pero nos conocemos y probablemente algo saca, sobre todo de mi parte, que soy muy yo de eso. Pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido en el panorama internacional, pero sobre todo las carreras que han acontecido aquí en Canarias o en la parte de la FECAMON, a nivel nacional con mayor relevancia, y ya luego vamos a dar un toquito, para eso está hoy Abel con nosotros, que nos va a dar un feedback más cercano de lo que haya sido todo este mundo FECAMON y FEDME en lo que llevamos de año. Así que bueno, por orden cronológico, en el ámbito del trail running en Canarias, lo primero grande que tuvimos fue la Trail Gran Canaria, ¿no? Esa cancioncita de las gofiones típicas saliendo de las canteras, los ritos a salitre, ¿no? A ver. Tú la has hecho un par de veces. Sí, ya ahora la ves desde casa te quedas con ganas. Sí, tío. Porque no estuve, pero ya volveremos ya. El telo se te quitaba todo ya. Bueno, sí, calentamiento, ya llévatelo y ya la cosa ha cambiado. ¿Qué distancia hacías, Abel? Ya tengo 3 Advance, una Classic, creo que son 2 maratones. Y ¿Te falta la vertical? He ido progresando. Sí, la vertical, y tengo ganas, pero como no quiero llegar cansado el fin de semana, no quiero hacer mucho loco. No son horas más, el miércoles. Hombre, con la tontería, cuando fue campeonato de Canarias, sí que medio la hice casi hasta arriba, porque siempre como cuando ya con FECAMON pues me meto por medio a billar un poquito los corredores y tal. Pues con la tontería la hice, bajé y después corrí el fin de semana, que fue cuando corrí la Classic. Hiciste una activación considerable al final. Un trabajito por ahí, hombre. Bueno, chicos, en resumen de la Trail Gran Canaria, vamos a centrarnos principalmente en 126, la Classic, y el Maratón, que son las dos carreras, pues se puede decir, de mayor trascendencia. Además, están dentro del circuito World Trail Major que organiza la propia empresa Arista. Y bueno, sorprendentemente empezamos por la Maratón. Venga, vamos allá. El podium de féminas: Ikran, Nuria Gil y Caterine. Aquí Jorge y yo hicimos unas previas que muchos de ustedes habrán visto, y si no, pues bueno, yo no acerté ni una, para no variar, pero bueno, ya aquí a mí me gustaría resaltar sobre todo el nivel de Ikran, que luego se vio también reflejado a lo largo de toda la temporada, de lo que ha sido de cómo domina esta señorita la distancia maratón, porque arrasó en Gran Canaria prácticamente desde la salida, y ya posterior que iremos tocando otras carreras, pues hizo lo que hizo, o sea que fue una cosa increíble, ¿no, Jorge? Sí, Ikran hizo sorprendentemente bien. Había bastante buen nivel en chicas. Yo creo que en el apartado femenino de la maratón fue quizás donde estaba el gran grueso de chicas potentes con respecto a la adulta, por ejemplo, que fue un poquito este año. En chicas se veía buen nivel, porque estaba Ikran, estaba Gemma Arena, estaba Nuria Gil también, que quedó segunda. Quedó segunda. Y ahí será el mejor nivel en cuanto a chicas, casi todas españolas, se lo el tercero. Y sorprendió bastante, que para mí sí fueron favoritas ellas dos, y de hecho dominaron la carrera. Ikran hizo una carrera muy inteligente, se esperaba el tramo final para apretar un poquito. Y en chicos, pues a mí el que más me sorprendió fue Fran Anguita, que hizo una gestión de carrera brutal. Ese sí aposté yo por él. La de él. Por lo que me salió bien de venderla. Siempre es caballo ganador. Iba por detrás pasado el Grañón, iba décimo por detrás y tiene un final de carrera brutal. No sé si lo pudiste ver el directo. El directo no. Yo me casqué, no sé, ni 50 y pico kilómetros en bicicleta. Subí, bajé a Gaure. ¿Cómo estabas haciendo el directo en la bicicleta? Por ahí, seguramente. Pues mira, lo hice yo muy bien, porque me pegué. Hice 50 y pico kilómetros, salí de Paloma, subí, y yo creo que subí bajé a Gaure como 15 veces. Entre que seguía los míos y que veía un poco la cabeza de carrera, subí, bajé una burrada de veces. Y vi justamente
El podio más o menos por Ayaguares pasó más o menos en ese orden. La verdad que puede... Y las chicas iban bastante fuertes y bastante frescas. Sí, es verdad que los chicos ya veías algunas caras que venían como más, una lucha un poquito más guerrerillas y venían sufriendo un poquito más. Pero yo creo que Ayagaure, o sea, el Barranco de los Vicentillos, yo creo que en ninguna modalidad hemos visto tanta emoción como en esa. Entre que te dejas sin cobertura y luego ver que bajó liderando Miguel Benítez, Antonio Fernández detrás, Manu, que parecía que no estaba, de una repente aparece ahí tercero en Ayaure, que es donde estabas tú, y ya se pega todo el barranco, que se corta la conexión, que duró más de lo normal, y ya cuando asoma Antonio y aparece detrás Manu Anguita adelantando a Miguel Benítez a últimos metros, dices tú, espectacular. La maratón siempre tiene finales muy guapos, igual que el de Pupi con... Bueno, Robert Kemoy. La maratón siempre da finales muy top, La verdad que sí. La verdad que en ese sentido sí. Total. Me quedan unos detalles para Fernando y Ferke también, que aquí ya es para el viene de campo. El biker. Oye, es una estallada, que yo muchas veces hablo con algunos cámaras y se te pueden pegar 30 y pico kilómetros a ritmos fuertes. Sí. Que va a ser cámara runner, no puede ser. Lo que hacen es, bueno, con algo, el año que hizo de cámara. Por eso. Ha bajado la muleta un par de veces para ir a buscar, para recoger, para volver a subir. Cuídame. Es de loco. Bueno, ya que acabamos de tocar el podium masculino, pues bueno, vamos con los chicos que, la verdad, los nombres son mayúsculos. David Cruz, qué carrerón se marcó. Sí. David Cruz, que creo recordar que fue al final 12º de la general, puede ser octavo. No lo recuerdo, pero... No recuerdo, creo que fue 12º. Pero top 15 de seguro estuvo y carrerón. Y por allá Gaures pasó muy bien. Yo lo cogí antes de la presa. Un empuje psicológico ahí fuerte y... iba bien. Iba súper bien. Se la preparó bien. Se quitó las penitas. Sí. Se la preparó bien. La verdad que sí. Y la primera chica, Cristina Gutiérrez, que la verdad que creo que era de sus primeras carreras que daba el salto a la distancia maratón. Correcto. Y la verdad que quitarse el sombrero porque venía siempre corriendo pues media maratones o lo típico 15, 16, 17 kilómetros. Siempre está más ligada a la distancia corta. Y la verdad que pasó muy bien por ahí también. Sorprendente. Ahí yo, que no la tenía en el radar, ahí ahora sí, porque pegamos el petardazo con David, acertamos, pero con ella no dimos una. Y luego nos vamos a la 126, a la categoría reina, que sorprendentemente vamos a empezar por las chicas, porque aquí hubo bastante palo y resultó en un final hasta un poco aburrida. La parte femenina. Sí, la verdad, casi no llega a la segunda y la tercera. Claudia Tren y Melanie de los Suiza. Es lo único que... Ítalo-Suiza. Llegaron de la mano. Claudia Tren, incombustible, la verdad, que hay que quitarse el sombrero con esta chica. Que creo que ha venido, todas las veces que ha venido se ha subido al podio. Increíble, Claudia Tren. Siempre ha tenido una guerra ahí. Tercera. Nunca la ha ganado, pero siempre tiene esa guerra creo que tiene esa guerra por querer ganarla. Sí, es verdad que hizo una salida de loco, dejó a todo el mundo flipando. Total. Iba de las primeras, iba en cabeza de carrera con masculino. Yo creo que cuando vio el reloj y se dio cuenta de dónde estaba, yo creo que... sí. Pero bueno, yo creo que fue estrategia de carrera. Quiso estirar mucho el chicle para a lo mejor ya cuando entrara en la zona de más desnivel, pues meter ese ritmo de diésel y a lo mejor ya tener un colchón de 10-12 minutos con la segunda que a lo mejor le da cierta ventaja. Posiblemente. Pues si no me cuadra que salga tan... Lo sorprendente fue Henrietta Albon, lo que hizo. Porque desaparecida, muy atrás, creo que iba a estar incluso top 6 de las chicas. O sea, bastante atrás en la zona de terror. Y amaneció, ahí enchufó el motor diésel, como tú estás diciendo, pero ¿qué motor? Porque... ¿Cómo se llama? Dombrowska. Katarina Dombrowska. Ahí está. A mí me pareció interesante la carrera femenina hasta el gran. Del Garañón hacia adelante ya... O sea, una, no me acuerdo quién era, que estaba el vídeo por ahí que llegó muriéndose a la base del nulo. Caterina. Salió corriendo. Llevaba por ahí caminando, estaba súper... Bueno, Henriette vomitó... Henriette. No, llegó allí de polvo también. Bueno, no, voy a vomitar. Fue al baño, vomitó, volvió, comió y salió para adelante. Y ahí eran ya la gran libertad, que Katarina Brock estaba haciendo muy buena carrera junto con Claudia, porque se conocen, habían entrenado juntas y demás. Y desde que reventó, que la recogieron, si no me equivoco, bajando la cular, la recogió a la pareja,
ahí ya perdió interés. Claudia Tren pues ya se dejó ir. Creo mucho. que llegó a entrar casi. Llegaron juntas prácticamente. Segunda y tercera. Pero bueno, y en chicos pues estuvo más interesante. Sí. Mi resumen de Gran Canaria en general, para tampoco aquí hacer mucho extenso de Gran Canaria, para mí no hizo tanto frío como otros años. No sé qué piensas tú, a ver. Sí, yo creo que fue una buena edición. Fresca. Que mucho, fresca. como una de las más duras y demás. No, para mí, a ver, sí, verdad que... más frío. Bueno, pero después sí es verdad que hubieron algunas condiciones que lo complicaron un poco todo, que fue el tema del agua y tal, que fue el tema del agua en el barranco y demás. Entonces sí es verdad que eso es una cosa a la que no estamos acostumbrados, a bañarnos hasta las rodillas. El estado de los caminos, de los senderos. Y a seguir corriendo con los calcetines húmedos, por ejemplo Osvaldo que llegó con las ampollas y demás, pues al final esas son cosas de se humedece un poco el callo, plantar y tal, pues tiene más posibilidades de que te aparezca alguna ampollita. Son cosas a las que no estamos acostumbrados. Aquí estamos acostumbrados a correr sobre algodones, casi, y cuando la cosa es un poco complicada nos tiramos de los pelos, ¿no? Si se mete mucho barro, nos volvemos locos. Si se mete mucha agua, y si yo el día antes no corro. Obviamente los senderos estaban bastante jodidos. Sí. Sobre todo en la primera parte, pero bueno, después, como decimos, las condiciones son las mismas para todos. O sea, todos vamos a pasar por lo mismo. Si tú me dijeras que unos pasan por planito y los otros por cosas más complicadas. Jorge, la piedrita que estás tirando es para que Tony Evans no tome como excusa la hipotermia. Sí. Queda guardado, ¿eh? Cuando te entrevistemos, Evan va a este corte. Bueno, los Albon ganaron la Gran Canaria en la modalidad Ultra en 2026. Hannes Namberger, que carrerón. Qué nombre, Que es jodido para un tío de Arucas profundo, que le cuesta pronunciar en inglés la vida. Ciudades alemanas que tienen acá. Y yo que trabajo en el sur, que es lo peor de todo. No, el peor es el de Salomón, el Pedrejowski. Petrovski. No, ese no sale mejor. Sí, pues mira, porque cuando lo lees se te cruza un cable rápido ahí. Total. Que carrerón de este hombre también en Italia, en Lavaredo, hace poquito. Sí. Segundo año consecutivo que la gana también. O sea para el favorito. Para mí es el último. Y por último, en tercera posición, Josh Wade. Nos vamos a los Canarios un poquito antes de que se extienda mucho más Gran Canaria. Bueno, a ver, sorprendente no. Y enhorabuena por Yamina Castro, que se quitó un poquito la espinita que tenía del anterior, de hace 2 años, creo que fue cuando la corrió Yasmina, o el año pasado también fue. No recuerdo. Que ayudante. Cuñita para Yasmina. No, aquí se lo digo todos los martes y todos los jueves. Y hay tantas este año. Esa es tu cámara, dice. Descanso. No, aprendió, descansó. Ahora, antes de UTMB sí descansó. Y ahora sí, para UTMB va guay, ahora ya. Bueno, ahí estaba aquí con el pelollo. Con Cucurella. Y estaban ahí, están a tope, están motivados ahora. Después de tener un reto guapo, ¿eh? Sí, y la Gran Canaria siempre le encanta competir. Exacto. Exacto. Y bueno, por otro lado, resaltar Stanislao, que la verdad que lo de este hombre es... No sabemos qué fumas, qué comes, qué bebes, pero he hecho una mierda, o sea, de las peores caras que hemos visto de Stanislao desde que lo conocemos. Y muy mal. Y sin embargo luego está Álvaro Gabas, que era sonrisa donde quiera que iba. Siempre tiene sonrisa. O sea, nunca lo ves llorando. Tanto el día con para todos lados. La verdad que sí. Y se marcaron los dos un carrerón, porque creo que fue apenas a 10-15 minutos de diferencia entre los dos. Y también Álvaro ya ha tenido mucha continuidad durante muchos años. Al final lo que te permite evolucionar mucho en las ultras no es que entrenes muy bien tu primer año que te salga increíble, sino que estás 4 o 5 años trabajando tan bien. Exacto. Y ya llegas a un nivel ya como tiene él ahora. Bastante aceptable, la verdad que es envidiable. Nos vamos con Acantilado del Norte, que tuvimos la suerte de estar tirando de memoria en la edición con mayores nombres en cuanto a corredores en línea de salida. Nosotros tuvimos la suerte de estar allí en línea de salida grabando las caritas desde cerca y te temblaba el pulso, ¿eh? Te ponías a ver Manu Mería, Sara Alonso, Tranchar, las chicas que se me fueron, Marta Martínez, Patricia Pineda, etc. Y ostras, no es lo mismo grabar tranquilito una ultra, porque sabes que los ritmos van a ser distintos, a que sean 32, creo que son, si no Jairo me va a matar. 32 y al ritmo al que salen ellos. O sea, un nivelazo. Y tú que estuviste más adelante corriendo más todavía con ellos. Sí. A mí me sorprendió mucho. Había mucho británico en acantilado, desconocido para mí, pero de un nivel, un cartel brutal. La carrera, quizás por cartel, la que yo he visto
ha estado ahí de más nivel, de hecho el propio Jairo lo decía. En chicas sí es verdad que el aspecto internacional un poco, pues, faltaban algunos nombres que estaban inscritos y no pudieron ir, como la corredora rusa, no voy a decir el nombre, que había ganado. Venga, atrévete, ¿crees que pronuncia bien? Qué va. Eso sí que es verdad. Y bueno, quizás lo dominaba un poquito ahí, pues Sara Alonso en ese aspecto, que venía, no había corrido entre Gran Canaria, que había estado ahí pensando, venía de estar lesionada y demás, y demostró el nivel muy por encima de los demás. Y en chicos, pues un poquito esa dicotomía, ¿no? Entre Federic Tranchar y Manu Merilla, en una carrera que le gusta mucho a Manu Merilla. Quizás el perfil se adaptaba más a él, el terminar en Barlovento. Y bueno, de hecho, a mí me gustó mucho ese duelo, porque si lo trasladamos a lo que pasó posteriormente, quizás, seguramente él tendrá, Manu, la espinita de que en el Mundial ya perdió contra Federic Tranchar, y en el Europeo pues también un poquito pues le comió la tostada. Un poquito de nuevo la tostada. No sé cómo lo ves tú ahí, cómo puedes gestionar mentalmente un corredor élite ese aspecto de que las pruebas grandes, por así decirlo, te las roben. Yo creo que un chico tuyo, un chico que a ver, si es Manu Merilla, yo creo que él tiene suficiente capacidad como para que no le supere tanto. Creo, al menos en él. La percepción que tengo es de fuera, ¿eh? Quizás en otros sí le sugestionaré demasiado y quizás vaya con más revancha. Y sí es verdad que tienes que trabajar con el deportista para que esa revancha no te lleve a pegar un petardazo a inicios de carrera, y más en acantilado. Que al final depende en el sentido en el que salga. Los primeros 8 kilómetros, si haces el Barlovento Garafía, los primeros 8 kilómetros son rompedores. Entonces, habría que trabajar mucho con ese deportista para que a nivel psicológico controle un poquito ese... No se venga abajo, no al revés, sino que no se venga tan arriba por querer tener esa revancha y que al final lo que termine es pegando un petardazo. La verdad que sí, decir que no estuvo Luca del Pero hubiese estado bueno ver el pique a 3. Sí. Porque era el principal favorito. Luca la edición anterior se hizo un carrerón terrible. Haber visto eso hubiese sido... Sí, creo que Manu batió récord. Creo que se batió récord. Haber estado los tres. Es verdad que te cambia mucho la dirección en la que se corre. Cambia bastante. El final. Pero hubiese estado brutal. Brutal porque hubiese sido, vamos, increíble. En Canarios, Tatiana Cruz. Con un carrerón pese a haber estado con molestias estomacales en la noche anterior, que lo estaba diciendo y tal. Y la verdad que hizo un buen test. Y luego, por otro lado, pues Marco Rodríguez. Sí, un carrerón. Esa fue la carrera que creo que hizo top. Le permitió meter la cabeza en la preselección de línea. Yo lo vi cuando él estaba 3-4 puestos, cuando yo me encontré con él en el punto de grabación, 3-4 puestos por detrás de Jaime Rom. Ahí va, en la bajada. Iba hablando, ¿sabes? No se le veía muy forzado, es decir, sabía la carrera todavía le quedaban otros 8 o 10 kilómetros por delante, ¿sabes? Hizo una muy buena gestión de carrera ahí en ese aspecto. Entonces, sabía cómo se estaba gestionando y me sorprendió porque al verlo tan adelante y dices, oye, que por detrás tenía gente aún de nivel, ¿sabes? Y a nivel internacional sobre todo. Y yo creo que también un poco por el entrenador que él tiene, la forma de trabajar de ese entrenador, que es el mismo que Stanislao. Yo creo que les educa demasiado y les enseña esos pacing de carrera y cómo tienen que gestionar este tipo de eventos. Al final, casi todas las personas que entrenan con David siempre tienen un final de carrera espectacular. Yo creo que también es parte del trabajo que hace con ellos, ¿sabes? Y le salió un carrerón brutal. Y eso, unido a que Marco es una persona increíble. Es muy tranquilo, muy calmado, parece que no se pone tan nervioso y tal. Aunque sí se suele poner, pero es más calmado que el resto. Carrerón. Ya venía apuntando maneras porque lo vimos el año pasado en Tamadaba, que arrasó en los 22 kilómetros. Pero a un nivel increíble y muy este año sí, muy pesado con él porque le estoy diciendo que ya tiene que ir implosionando en la distancia Sky. Y porque tiene que meter la cabeza en la selección. Al final es un tío joven. Y obviamente tienen que ir corredores de esas categorías más élite. Más los jovencitos, ¿no? Al final, a ver si es verdad que están los de 40, los de 50, ¿vale? Pero también ese equipito joven para ir renovando un poquito el grupo, siempre él es un candidato firme. El rango de edad, ¿no? Sí, un poco correcto. Sí, chicos, también pasa en ciclismo y demás, ¿eh? Categorías jóvenes están como un poquito ahí, están perdidos. Tienes que ir entrando poco a poco.
Irá entrando. Años tienes. Ahí te la tiras, tú sin presión, Marco, tranquilo. Ahí está uno todo el día. No, sin presión no la tiene porque cuando sale algo así después se lo mando. Todo el día le van mandando banderas de Canarias. Ahí. Hay una banderita de Canarias. Una banderita de Canarias. Nah, y es un crack. La educación y la forma de estar en la selección brutal. Un Europa, ¿tienen pinta de ser algo? Sí. Nah, es un crack. Es un espectáculo. Súper bien con él, es una... Espectáculo, sobre todo cuando hace cool de en el gimnasio. Eso es espectacular. Cuñita. Bueno, damos un saltito y nos vamos a la isla bonita. Trapulcania. Carrerón de los carrerones y encima para debate, que es de lo que venimos a hablar nosotros. No vamos a soltarnos el troncho de cada una de las modalidades. Básicamente se va a tirar un récord en las 4 modalidades que tiene: vertical, medio maratón y la ultra, tanto en femenino como en masculino. Nosotros principalmente lo que queremos hablar es de la ultra, porque resalta un poquito más, que fue bastante notorio, que llevaba desde, si no me equivoco, 2016 que no se rompía el récord de Luis Alberto, bajar de 6 horas 50 y en una sola carrera bajan 6 corredores. 2016, wow. O sea, 10 años, si no me equivoco, ¿vale? 10, si no son 10 son 8. Sin bajar el récord y lo bajan 6 corredores. Y el que gana le baja, creo que fueron casi... No, 26 horas 30, ¿no fue? No me voy a meter. Creo que fueron 20... No nos metamos ahí. Fue una buena bajada. Creo que fueron 20 minutos. 20 minutos mínimo le metieron, entonces... No. A nivel de Canarios. Y entrar 6 corredores, los canarios todos mejorando sus tiempos. Canarios, un par de carrerones ahí muy guapos. Sobre todo un chico que está afincado en La Palma. Que creo que fue el primer canario. Entró 10. Oscar, creo que... Está afincado en La Palma, pero venía de Península y tal. Jairo lo conoce. Y sí, un carrerón brutal. Que llegó como medio desorientado a meter. La entrevista fue media trambólica porque estaba como llegó medio... apretando. Llegó la recta del medio... le hizo apretando porque sabía que tenía detrás a Junet no muy lejos y quería entrar como primer palmer. Y entonces fue apretando. Cuando yo me encontré con él, ¿cómo vayan a constantemente preguntando? Y yo, mira, oye, le sacamos un par de minutos. Y siempre que Junet terminó mejor, más fresco que él, que se pegó un carrerón también, de hecho estaba muy contento. Exacto. Pero vamos, brutal, yo no me lo esperaba. Sí. A mí me sorprendió otro que no tenía yo en el radar. No. Seguía, pregunté por él, a ver quién era, tal. Sí, es verdad que hace pocas carreras. Sí, es verdad que es súper filitra. Tiene una carrera, una maratón de la Guardia Civil, que está relacionada con la Guardia Civil. Fijo que da ahí primero, segundo, tercero. Tiene un par de Trapulcania, algunas GTPE creo que tiene y un poquito más. Pero las carreras que ha hecho desde 2000 no sé cuánto hasta ahora, ha ido como siempre arriba y todas las que hace está arriba, tío, ¿sabes? Una rara, ¿no? Una rara avis, como se dice. Bueno, vamos a soltar aquí el melón y si quieren dejarlo en comentarios, pues ya esto se ha digerido mucho, pero ¿cuál crees tú, Abel y Jorge, que ha sido la clave de bajar tanto tiempo esta Trapulcania? Porque nosotros, nos quedamos en donde estaba la prensa con el equipo de Adidas Terre, bueno, estaban ahí todos, prácticamente de los que quedaron adelante. Soy yo de gente que cenó a las 7 de la tarde y no comió más hasta la primera comida que hicieron en carrera. O sea, trabajaron en ayuno potente. Borja Fernández entre ellos, que no lo comentó y nos quedamos flipando. Los L de lactato, que ya por esa época ya estaban ya. Muchos hablaban de terreno más compacto que otros años, por el picón y demás y tal. Sistemas de entrenos distintos. ¿Tu opinión? Ahí se unen diversos factores que al final son ganancias marginales, ¿no? O sea, un 3% de aquí, un 1% de aquí, un 2% de aquí, va sumando y se da que el día es perfecto. Entre ellos, la mejora de los materiales, la mejora de la suplementación, la mejora de las estrategias. Las estrategias a nivel, como tú dices, pues hay corredores que van probando estrategias de ayunos y demás que les pueden ir bien, ¿vale? Y genial. Después es cierto que en Trapulcania condiciona mucho que el terreno esté perfecto, ¿vale? El último año que yo la hice, la subida parecía una autopista. En cambio, la penúltima vez que la hice, la subida era como parecía un elefante, te costaba subir el picón, pero cuando está compacto se sube muy rápido y se sube muy bien. Y sí, es verdad que no sé si influye tanto, tampoco creo que no, porque el margen de tiempo en el que se superó el récord fue demasiado, pero no cogieron el barranco, también cogieron fue la carretera, ¿no? O sea, hay menos piedras, más cómodo para correr. Yo creo que ha sido la unión de muchas cosas. Estaba creciendo, al igual que la maratón de Londres, que bajaron de las 2 horas bastantes corredores, se unió el clima. El clima estuvo... Eso es lo más importante, que el clima está increíble, que fue lo que pasó en Londres. Al final es una unión de factores que han hecho que
el tiempo baje de forma considerable. Se dé todo en el mismo... Todas las cosas que suelen causar incertidumbre Exacto. estuvieron en su punto perfecto. Exacto. ¿Jorge? No, también. Yo creo que la tecnología, como dices, sobre todo al inicio, que el terreno esté compacto, influye bastante y que los corredores van mucho más rápido. Mucho, o sea, el entrenamiento, la evolución, creo que a día de hoy, tanto en tecnología como nutrición y entrenamiento, no es la que era hace 10 años y se ha visto, ¿no? Los récords han ido cayendo, van a seguir cayendo y por eso hay tanta diferencia quizás con el récord anterior, pero vamos, y sobre todo que los corredores, los 6 que lo bajaron, o el top 10, que si no me equivoco no había ningún español en el top 10, bueno, salvo el Raúl Butachi, si no me equivoco. Sí, y creo que no estaba. Y creo que el Tumbe de La Palma que te dije ahora, creo que sí. ¿En el top 10? No lo sé. Tendría que ver. Yo creo que no. Top 15 yo creo que sí. Top 20. Sí, estuvo cerca, lo digo. Sí, es una buena carrera. Pero creo que la gente que corre este tipo de carreras, los que ganaron, los que estuvieron más antes, corren mucho. La tipología de corredor ha cambiado mucho. No, top 10 fue muy bestia. No, es que te digo, Me fui. te doy cuenta que todavía ahí quedaba Dimitri, Raúl Butachi, o sea, nivelazo. top 15, top 20 puede ser, a lo mejor. El 17, Alex Carretero el 19. No, es que... Y sobre todo el cartel que tenía todas las modalidades era... Fui arriba a Jesús Gil todavía que dentro en el 24. Que también, esto estamos hablando solo centrándolo en chicos, pero... Diego Gómez también en el 30. Me viene arriba. Esto es el canal, es la energía del canal, somos así. Pero por eso te digo que la metodología de entrenamiento, tanto nutrición y climatología, influye mucho y en chicos también se batió el récord. Entonces creo que ahí está el... Baldín. Corre mucho más rápido, los terrenos son carreras de pequeños cambios, como dice Abel en el tramo final. Y esa es la principal. Se corre mucho más rápido. Tanto tú y yo lo tenemos jodido. Tú y yo lo tenemos jodido. Sí, ya lo tenemos jodido para correr detrás de ellos. Los tres. Yo a veces en el kilómetro, en Tagoja les escuchaba la respiración, la grabación y decía, van a palmar ahora mismo. Yo estuve, mira, antes de que esto es un outsider, antes de que llegara Bellido y Joel, ¿sí? Y yo estaba en el tramo de Pinocho más empinado, yo subí 6 veces. Buah. Y en la tercera tuve que tirar cuádriceps. Te lo juro por Dios, porque digo, esto van a venir como perro y me van a reventar. Y dicho y hecho. Tagoja, como Tagoja. Es que Tagoja nació de... Que Jairo dijo, por ahí se puede subir. Y quitó la pinocha y subió. Jairo subió con un saco y eso así. Y sacó el kilómetro vertical ahí. Bueno, pues esto, el debate un poco de, por dar que hablar de Transvulcania. Tocamos un poquito de la Western, que yo creo que lo sorprendente, más allá de todo lo que se formó, Kilian, Jim Wasley y demás, al final, agua de borraja, porque Kilian, el menisco fuera, que de hecho ya anunció que no iba, creo que es este fin de semana, la de Suiza. No, el maratón este rápido. Cercinal. Se corrió. Pues mira. Sí, no, esa va más a final de año, creo, ¿eh? Cercinal, sí. No. Cercinal, yo creo que se terminan las series y... No, Cercinal ahora y UTMB, que era el calendario que tenía aquí. Me he confundido. Creo que es ahora o... Perdón. Maratón de Montblanc fue el otro día, que fueron Estela, Álvaro, Sergio y... Exacto. Y Javi Fernández. Que fue junto con Lavaredo, que coincidieron la... Si no es este fin de semana, tiene que ser ya prácticamente. Cercinal. Cercinal, 8 de agosto de 2026. No estoy mal. Y yo creo que no va a estar tampoco para UTMB, pero bueno, eso es otro melón. Lo que sí es verdad que Vicent Boullard, el chico, el probador de Hoka, que en su momento ganó la UTMB, vuelve a sorprender. Bueno, sí. Se convirtió, ¿no?, en el único corredor que ha ganado las 3 grandes o algo así, ¿eh? ¿No? No. Estoy equivocado. No, porque Jim ya la ganó UTMB. Vale. Y la Western. Kilian no lo... Kilian ha ganado Hard Rock, Western. Exacto. Han ganado... Pero bueno, puede ser el outsider, porque otro corredor... Fernando González la tiene. Y Fernando González. Hombre, Mario ahí, hostia, le hizo... Ya quisiera yo terminarlo. Le hizo el año anterior. Total. Es una paliza, niño. Una barbaridad. Y aparte la temperatura. Porque en esta carrera también influyó muchísimo, creo que el tema de la temperatura. No hizo el calor que iba a ser
Y además que se batió el récord también, una minutada brutal, tipo de Transvulcania. Masculino y femenino, porque por otro lado está Jen Lister. Y luego ahí sí voy a... Carrerón, la chica Jen Lister. Yo la Western no la seguí tanto. Bueno, es la ganadora del maratón hace 2 años de la Gran Canaria. Ah, vale. Creo que es nacionalidad americana, estadounidense, pero creo que es colombiana, ¿no? Y un carrerón. Y corre con... el detallito, corre con estrellitas. Sí. Tú pensabas que era un filtro. Corre con estrellitas. ¿No pensabas que era un filtro? Sí. Corre con estrellitas. De concierto, se va. Hay gente que se las pone para ir de concierto. Sí, y ella se lo pone. Se pone con la ropa que es Nike, con la ropa esta que utilizan Yasmina y... Sí. Sí. Exacto. Para que se ponga el perro. Qué bueno. La verdad que sí. No le va. Bueno, y por último, la carrera que también queremos destacar, que es del panorama internacional, UTMB Val d'Aran. Aquí, más allá de resultados, que también muy buenos papeles en el título nacional y algún que otro canario que también dio un buen do de pecho, vamos a centrarnos y vamos a soltar un poquito de pedradas como somos nosotros. Si no lo saben, Julen Calvó iba liderando, no sé, porque los nombres encima, las distancias que tienen ellos, creo que era de 70 kilómetros, si no me equivoco, no podían recibir asistencia externa, salvo en 2 avituallamientos, algo creo que era 70, 80 y algo. La asistencia debía estar acreditada. Correcto, y solo uno. Y solo podía ser uno. Pues en uno de los avituallamientos se ve precisamente que graban los amigos de Trail Running Review, para cuando una colaboración, cuando ustedes quieran. Aquí suelta la cuña. Vamos a ver. Se ve claramente que, claro, uno le pone la gorra, gafas, 2 soflas y casi son... Es una tontería, porque el que le pone la gorra es que yo creo que le puso la gorra y... Por salir en pantalla. Y creo que no lo hizo mucho más. El tío está súper feliz, momento eufórico y tal. En sus amigos, que no se lo esperaban en el avituallamiento incluso. Pero la verdad que... Pero bueno, nada, fue sancionado el siguiente avituallamiento con 1 hora. Esto no lo habíamos visto, yo por lo menos que tenga uso de razón, y eso hace poco. No lo había visto nunca, el tema de 1 hora parado tipo Fórmula 1. Pit stop. Entonces, bueno, generó mucho debate. Evidentemente, ya sales, al final logró acabarla, que le costó mucho, que decía, bueno, lo voy a acabar. La típica frase, más hecho perder 10.000 euros. Que prácticamente, pues bueno. O sea, el premio de la carrera eran 10.000 euros. Más sponsor, porque creo que es corredor de Yoma, si no me equivoco. Más marcas que tenías por ahí. Mi colega me debería muchas cervezas. El que me evito yo. El que me evito yo, digo. De ahí a Proyecto Hombre prácticamente iríamos todos. Digo. Total. Entonces yo quiero lanzar una pregunta y déjenlo por ahí a ver ustedes. Con fin de dar un poquito más de emoción, evidentemente, si está en el reglamento, pues tienes que cumplirlo. Los reglamentos han cambiado en los últimos años. Antiguamente las penalizaciones no eran tan grandes. Exacto. Pero, por ejemplo, nosotros en Fecamón las subimos casi todas a 15-20 minutos, entre 15 y 25 minutos el año pasado. Y Feme también la subió también este año. ¿Te parece exagerado, Abel, 1 hora? No, es que justamente se cambió, las penalizaciones se cambiaban por eso, porque se ponían penalizaciones de 5 minutos como estaban en el reglamento y decía, tú al final 5 minutos es una ultra. Entre más larga es, obviamente, pues... menos lo vas a notar. O sea, no es una sanción ejemplar. O sea, al final, dependiendo del tipo de sanción, le puedes meter, hombre, quizás 1 hora. Yo veo las sanciones más largas que he visto han sido 15-25 minutos, ¿vale? En ese margen. 1 hora nunca lo había visto. Nunca. Sí puede tener 1 hora si es la acumulación de sanciones, ¿vale? Pero una sanción de 1 hora nunca la he visto. Quizás es mucho. Para una ultra de 70 kilómetros. Yo creo que era de 60 a 80 la horquilla. Hombre, quizás 1 hora ya es que es tiempo, ¿eh? Pierdes la carrera. Gente que va en cabeza y tal. 1 hora ya te pasan un par de ellos. Aún así, ¿cómo terminó el de posiciones? Creo que quedó en el top 10. En el top 10, vale. Te pasan un par de ellos. Claro, encima la impotencia, que como él decía, que estar ahí sentado y ver pasar al que iba segundo, al tercero. Y tú parado todavía me queda no sé cuánto. Y sobre todo que él llegó y fue penalizado cuando llevaba, si no me equivoco, casi 15 o 20 minutos al segundo. Para más Henry. Que la lectura que puedes hacer es que quizás cuando las sanciones eran de 5 minutos a la gente le daba igual. Ahora, una sanción de 1 hora que ha tenido una repercusión mundial brutal, ahora todo el mundo se va a acordar de eso. Ya quedó el precedente y todo el mundo va a decir, no, cuando yo lo te meto, aléjate, no me toques. No, yo creo que, a ver, en parte está bien, porque a partir de ahora la gente dirá, vale, si yo sé que le tengo que dar acreditación a una persona para que me habitúe, no quiero más nadie aquí. Todo lo demás fuera. Yo creo que eso, a menos en los corredores pro, va a ser muy difícil que vuelva a pasar después de lo que pasó ahora. Y es extraño que haya pasado una carrera de UTMB.
Que suelen ser bastante exigentes. Estrictos ellos en los accesos a los avituallamientos. Es súper extraño. Pero yo te quiero hacer una pregunta, a ver, ¿qué sería, por ejemplo, una sanción grave en los reglamentos, por ejemplo, tipo FECAMON? Un incumplimiento grave, por ejemplo, que se podría... Un incumplimiento grave, insultar a un árbitro, insultar a una persona de la organización, que a lo mejor la persona de la organización te dé una indicación y que tú le grites, son sanciones graves, ¿vale? Sí es verdad que el resto de sanciones, a lo mejor más de tirar un elemento al suelo o algo, a lo mejor sí pueden ser graves, pero no tan graves, ¿vale? Tirar basura, un residuo, esos son motivos de... Creo que es motivo de descalificación ese, no es motivo de sanción. Esas cositas así más trambólicas, como digo yo. Las otras, a lo mejor que te habituallen y tal, pueden ser penalizaciones, pero no sé, habría que valorar. Es que es complejo, ¿no? Porque nosotros muchas veces nos estamos ahí con los árbitros y decimos, hostia, es que no es lo mismo la sesión que puedes poner para la clase de 125 que para la maratón de 40, ¿sabes? A lo mejor en la clase si mete una hora, pero en el maratón a lo mejor mete 20 minutos. Exacto. ¿Vale? Entonces, a veces se crea una especie de cajita de desastre, le llaman ellos, una cajita de desastre. El reglamento está ligeramente abierto para que tú en el briefing precarrera tú puedas decir, pues bueno, aquí las sanciones van a ir de tanto. Y los corredores lo saben. Sí, y después en aquella de tanto. Al menos sabes tú que si viene una ultra de 55 como Tejeda y se venga, las sanciones van en esta línea, ¿vale? Si es una ultra de 80, las sanciones van en esta línea. Después así. Bueno. Y por ejemplo, para ustedes, porque tengo la curiosidad que se hizo bastante incidencia en temas en la circular del Tejeda, precisamente el tema de los auriculares. Por ejemplo, hay un tram que, por ejemplo, hay un árbitro y se da cuenta que de las primeras de cabeza, estamos haciendo un supuesto, va con auricular. ¿Eso supondría sanción de tiempo? ¿No supondría? Habría una advertencia. Me coges con tantas cosas en la cabeza que no me acuerdo exactamente, pero que... No, las sanciones, seguro. O sea, la sanción, o sea, se va a llevar una penalización, incluso creo, si no recuerdo mal, si no te lo puedo buscar aquí rápido, creo que era motivo hasta descalificación. Porque al final el tema de los cascos, que la gente se lo toma risa, a mí pasó el sábado me crucé, iban dos personas en Teror, iban dos personas delante mía y los dos llevaban casco. Y no te dejaban. Entonces, el que tenía, no, que va, yo no, si la pelea era yo toda, a mí 15 kilómetros yo para quedar 30, aquí para allá, no me pelea con nadie. Pero los dos delante eran el de atrás con casco, gritándole al delante que tenía casco. El delante no escuchaba al de atrás. Era una pelea totalmente inútil. O sea, los motivos por los que no hay que llevar cascos en una carrera es por si alguien te avisa, y lo más importante es por si alguien está accidentado porque se ha caído en el fondo de un barranco y está pegando gritos, que al menos tenga la capacidad de escuchar. O sea, la gente no comprende eso y dice, ¿por qué no me dejas llevar casco? Hostia, pues por un motivo de seguridad. O sea, el material obligatorio no es porque yo antes de Trafecamó yo decía lo mismo, ya, la mierda esta carga con toda esta. Al final el material obligatorio nace de todas las posibilidades que pueden haber de que tengas una urgencia. Que me escoño y que tengo frío, una manta térmica. Las prendas térmicas por si hace frío. El silbato por si me caigo en el fondo de un barranco, tengo que estar con el silbato pegando pitidos para que me vayan a buscar. Claro, ahí, una vez entras en FECAMON te empiezan a explicar todo el funcionamiento del material y dices tú, está guay que lo diga aquí porque si al final la gente un poco lo entiende. Exacto. No, está muy bien. Al menos cuando lanzan los correos y todo el mundo se queja y dice, oye, el motivo es esto. Y en FECAMON también solemos hacer un cajón desastre. Hay veces que, si vemos que ese fin de semana no es necesario llevar eso, lo quitamos. Pues venga, pues tampoco estén llevando por kilómetro vertical todo esto, pues en vez de llevar 1 litro, pues lleven medio litro. Sí, tipo el kit de frío, kit de... Sí, eso, quitando cosas. Exacto. Bueno. Y chicos, dejen los podcasts de más para mejorar. Pues bueno, aquí tenemos el plano internacional ya cerrado de lo que viene siendo el primer semestre, o 7 o 8 meses ya que van de año. Y vamos ahora a centrarnos sobre todo, esto nos hace especial ilusión a mí y a Jorge, te lo queremos agradecer, a Abel sobre todo. Nosotros hemos apostado este año por lo canario. Tenemos la opción de ir a cubrir muchas carreras fuera, de dar salto a Peñagolosa, sin envidiar, ¿vale? Que si nos llama, ahí estaremos, evidentemente. Pero hemos querido apostar por lo de la casa, entonces una manera de resaltarlo más aún es teniendo la opción, y te lo agradecemos mucho de poder estar aquí contigo para que resaltes lo que ha sido campeonato de la FECAMON en Fedme, en este caso de lo que viene siendo el primer semestre del año, y luego tocaremos un poquito por encima de lo que queda, que aún queda, que pensaba que ya estaba todo el pescado vendido, pero no. Entonces, Abel, empezamos por ejemplo el campeonato Fedme de Ultra. Bien, desafío Calab. Desafío, exactamente. Todo tuyo. Del Río Mundo. Del Río Mundo. Vaya nombre.
No, yo al principio cuando tuve que leer 5 veces el nombre para terminar de quedarme con él y entender bien qué significaba todo eso. Y está muy guay, si algún día van a ir al Basilica de ver el Calar del Río Mundo, está muy bonito. Está muy bonito. Tuvimos la oportunidad de ir a verlo el día antes, Cristian y yo, y muy guapo. Muy guapo. Nada, una ultra, como les decía antes, una sorpresa, ¿no? Cuando estamos aquí en Canarias, al final no tenemos la capacidad económica, al menos nosotros, de hacer una previa, llevando a las 8 o 9 personas allá para hacer un reconocimiento y un entrenamiento, porque eso conllevaría prácticamente en el presupuesto otro viaje completo, ¿vale? Pero siempre vemos aquí un poco un análisis con el IDP, diferentes plataformas, vamos analizando, pero claro, cuando lleguemos allí nos encontramos una cosa que bastante, bueno, no bastante, sabíamos que habían esos tipos de subidas, esos tipos de bajadas, pero no tanto. O sea, lo que te decía antes, cuando lleguemos ahí teníamos un entrenamiento previsto de reconocimiento para ver como la parte más complicadilla, y cuando lleguemos a la base aparcamos el coche, miramos arriba, Cristian y yo dijimos no vamos a subir. Para que la gente se haga una idea, ¿ves? Hay algo aquí en Canarias o en Gran Canaria, que es donde estamos aquí evidentemente grabando, que tú digas, pues mira, puede parecerse un poquito a esta zona, o tú dices, mira, aquí directamente en Canarias no la hay. Para que la gente por lo menos te digas tú, oye, me puedo hacer un símil. Lo que fue la subida era como hacer cualquier kilómetro vertical que sea bastante duro aquí en Canarias, al menos esas subidas, ¿vale? Al menos esa la que te estoy diciendo. Y sí es verdad que sí, por ejemplo, ¿vale? Pero subías como una especie de cortafuegos totalmente abierto, te metías en roca caliza ya, te metías arriba, empezabas a pelear prácticamente sin sendero y coronabas. Y después sí es verdad que la bajada era como un destrepe, entonces lo más característico de esta carne de Ferme es que hay destrepes con cuerdas, entonces son cosas a las que los caneros estamos acostumbrados. Llegas ahí, te encuentras con tu cuerda, ves a un tío ahí abajo así y dices tú, yo tengo que llegar allí. Pero mira, sorprendentemente bajaron todos y no es una cosa que tampoco le supuso sí, verdad que le sugestionó un poquito el miedo, ¿no? Sobre todo cuando vas bajando con la cuerda y viene el de arriba y vas como, el de arriba te viene perturbando ahí a muerte y se parece que te va a caer, pero lo pasaron bien. Al final la carrera era un terreno seco, tío, como cuando te metes a entrenar un poco en Arucas, ¿no? Habían zonas como esas y después habían zonas más de pinares, arbolitos y demás, que sí eran más sombrías, pero la carrera al final era un serrullo constante. Había zonas en las que podías correr mucho en terrenos de césped, prado, tal, y después llegaba subida, bajada. Y el terreno muchas veces era como cuando estás en Arucas, que combinas esas pistas de tierra con algo de piedras y demás. Se podría parecer muy a eso. Obviamente a mí me faltó que ver mucho, porque los chicos sí vivieron unos 70 kilómetros enteros, pero a mí me faltó. Yo vi lo poco que vi. Estuvo guay. Si alguien quiere ir a hacerla, es ir a correr a España Profunda. Van a ver cosas que en pocas carreras ven. Levantamiento de coches. Cuidado donde aparcan los coches y está guay. Y véalo por sí. Esa es. Y petardos. Petardos en la salida. Pero bueno, a ver, cuéntanos un poquito quién conformó la selección. Vale, en chicas fueron Yasmina, Aida, ¿vale? Aida, por favfavor, a partir de ahora. Sí. Yo lo dije una primera vez, Aida. La segunda vez cuando dije Aida casi me mete un taponazo. No, Aida, ¿vale? Aida. Sí, odia que le digan Aida. Yasmina, Aida, Marina y Dunia. Dunia a última hora entró por Graciela, que no pudo asistir por unos problemas personales. No por ningún tipo de motivo de lesión, estaba teniendo sus problemitas y tal, y tuvo que entrar Dunia, que había tenido una proyección en sus 2-3 primeras ultras bastante buenas, y era necesario meterla también para que ella fuera pues rodándose un poquito dentro del grupo. Y en chicos pues estaba Stani, David Luzardo, Laure y Yoné. Vale. Y Osvaldo, que entró a última hora cuando, bueno, ya se venía hablando con él un poco, estaba ahí en la duda y tal, y al final un poco también la lesión de Stani de última hora incentivó que fuera sí o sí, y sobre todo también incentivó también que Osvaldo terminara entrando la retirada en el kilómetro 60 en la Gran Canaria. Y nada, ya no hizo tanto kilometraje, podía recuperarse muy bien y le venía increíble ella el desafío para carrerón de David Luzardo, como siempre, veteranísimo. Eso es el Miura. Es un crack. Él es el que organiza las compras, el que a veces conduce, ¿sabes? Tío súper serio, hace un montón de grupos. Muchas veces la gente lo ve serio, sí, pero es un crack. O sea, hace grupazo muy bien, el tío muy bien. Y siempre las carreras termina increíble. Tú lo ves, el tío sale muy controlado. En primer avituallamiento creo que iba el último de los canarios.
Y yo se lo decía, Stani, tú tranquilo, tú déjalo ya, cuando vayas al apetimiento del kilómetro 50 tú vas a escuchar de lejos. Y aparece el hombre por el barrio, muchacho. Y nada, una garantía. Sí. Muy controlado, muy controlado. Y obsesivo. Y a pesar de tener ese punto, obsesivo, ¿no? Lo tiene muy controlado, ¿no? Muy tal. Pero sigue trabajando la vieja usanza. Sí. No se vuelve loco con las estrategias locas de nutricionales y tal. No. Tío sigue con su metodología, le funciona increíble, se pega unos carrerones de loco. Y después Jonet también, que sorprendió, que Jonet es un tío que siempre, en estos últimos 3-4 años, uno siempre estaba intentando a ver si terminaba de hacer ese podio que tú dijeras, coño, a ver si se viene, y le cuadro. Ya por fin cogió una placita, ha tenido un buen rendimiento, pudo coger la plaza y no defraudó, se dio un carrerón brutal. Después en Transvolcania le salió muy bien también. Ha tenido un piquito de forma en ese primer semestre muy bueno. Y el culmen con Tejeda después, que hablaremos. Tejeda también se dio un carrerón de loco. Entonces, bien, muy contento. Laure la pena del tobillo, que se dobló el tobillo. Osvaldo iba muy bien hasta aquí flaqueó un poquitito al final, ¿vale? Aún así llegó prácticamente con los chicos también, llegaron muy juntos, eso nos dio la posibilidad de quedar quintos por selecciones. Y después de las chicas, Aida fue un descubrimiento muy bueno. Sí es verdad que a mí aquí en enero me dijeron, ya, yo para la selección una piba asturiana y tal, digo, ya yo no sé quién es y tal, no la tengo controlada. Después ya la vi en Meridiano, la empecé a ver en Tágara y demás. Digo, bueno, un perfil espectacular. Entró, cumplió muy bien tanto ahí como en línea, que también vino en línea. Súper contento de que quiera estar con nosotros. Y nada, y el resto muy bien. Yasmina muy bien, Marina muy bien también. Y Dunia que empezó con la cintillita ahí a falta de 12 kilometritos. Y ya como las chicas habían entrado 3 chicas, ya tenían su puntuación, habíamos quedado octavas en chicas. Y no era necesario que castigara más esa cintilla. Pues se lo dije, digo, mira, retírate arriba, porque al final 12 kilómetros de bajada, prácticamente sin poder correr, va a hacer 3 meses más sin correr. O sea, mira, recupérate para que puedas entrenar dentro de un mes ya y ya puedas ir con normalidad. Pero muy bien, muy contento con ese grupito. A ver, notas del 1 al 10 en lo que viene siendo el cómputo de la actuación de la selección. Notas, pero del grupo en general. No, de la selección. ¿De la selección? Masculino y femenino. ¿Masculino y femenina? En esta actuación del Canal un 9. Al final, a mí lo que más me importa muchas veces es que sea un grupo... ¿Cómo se nota que es el profe de educación física? Que sea ¿no? Un 9, un 8, 9. Vale, sí es verdad que a mí lo que más priorizo sobre todo con la selección es que los deportistas que vengan estén comprometidos y que sean serios y responsables. Exacto. Ya después viene el rendimiento. Pero si tú empiezas a llevar grupos en los que hay personas que hacen la cara por su cuenta, que no obedecen un poco al criterio que tenemos a la hora de competir y demás, es verdad que rompe mucho el grupo, el fin de semana es raro, ¿vale? Pero el primero, el grupo es espectacular, el grupo humano ese súper. Y después a nivel competitivo muy bien, es verdad que en chicos siempre tenemos mucha capacidad de competición, ¿vale? Y en chicas tenemos ahí, como digo yo, esa asignatura pendiente, ¿vale? Quizás tiene que ser más trabajo mío en el sentido de intentar, que es lo que estoy pensando, intentar crear proyectos femeninos para que al menos haya una continuidad en las ultras y también en línea, para intentar incentivar un poquito más que las chicas cada vez vayan rindiendo un poquito mejor en las ultras y demás, pero que lo hacen muy bien, pero uno siempre quiere más, ¿sabes? Uno siempre dice, oye, ¿por qué no podemos, en vez de quedar octavos, por qué no podemos quedar séptimos, ¿sabes? Sexto, quinto, y subiendo? Pues uno le da vueltas a la cabeza y dice, pues bueno, pues tiene que haber un proyecto. Como hay en muchas federaciones están funcionando proyectos exclusivamente femeninos para potenciar el deporte femenino. Porque están viendo eso, que muchas veces en las selecciones masculinas se rinde muy bien y tienes a lo mejor un abanico de 10 o 12 corredores para elegir. Y a lo mejor en chicas muchas veces te ves ahí con 4, con 5, tienes menos abanico y es más complicado. Qué bueno. Pues ya saben, chicas, oye, aquí... El seleccionado está dando todo de sí y hay buen material, y están saliendo, la verdad que tal. Lo que pasa es que siempre cuesta más, la distancia ultra siempre es un poquito más... Corta media. Más tiempo de entreno, más lectiva. Es que la línea que está siguiendo FEMME es que las ultras son cortas ahora. Sí. Ahora ya FEMME, al igual que FEGAMON, estamos pasando a llamar una ultra, como dicen los chicos se ponen de los nervios. ¿Cómo se va a llamar ultra una carrera de 55 kilómetros?
Digo, pero es lo que hay, es la tendencia. Como, Sí. Hay que cumplir. Sí, la gente con los calendarios que tienen, nosotros les metemos un campeonato de 100 kilómetros. Sí, mira, yo es que tengo el calendario extenso y esto no me voy a meter entre pollo de espalda, ¿sabes? No sé. Te van a ir las 3 corredoras de siempre Y para de contar. Ya es una guerra cumplir los criterios. Decirle, no, yo es que voy a hacer Transvulcana. Y claro, mira, es que no puedes correrla. O creo que es mucho para 5 semanas antes. Es que encima cuadra que aquí en Canarias prácticamente las grandes carreras están todas en el primer semestre. Como los campeonatos suelen estar siempre están en ahí junio, también. Julio. Mayo, Condicionas mucho julio, a los atletas a que no hagan nada. Al que lo llama, por ejemplo, llamé a muchas corredoras que no quisieron ir, corredoras, sobre todo corredoras cancelaron muchas, que no quisieron ir porque tenían sus carreras ya, como la Blue, que al final se canceló. Exacto. Me pasó lo mismo con Alexis también, que tenía la Blue, que no podía venir porque estaba con la Blue, y al final la Blue se canceló. Entonces hay mucha gente que dice no venir con la selección también porque tienen su calendario. Bueno, saltamos al siguiente, vertical. Ese... Ponle nota. Ese es un 10. Ese es un Hostia, 10. Ese hostia, proyecto, hostia. sobre todo porque ese proyecto sí tiene la continuidad, que prácticamente son 3 años trabajando con casi las mismas personas, salvo alguien nuevo que ha entrado, algún descubrimiento ahí. Pero claro, vas trabajando con Valeria, has trabajado mucho, con Mati has trabajado mucho, con el equipo masculino ya el año pasado trabajado muy bien, para cuando metes a Quito de la categoría Master 50 lo gordas. Y en chicas mantenemos la línea de trabajo. En chicas pasa lo mismo. En chicas me gustaría tener la capacidad de tener una chica más, 2 chicas más, así que tú digas, hostia, que tú digas, Moana sube el nivel mucho, Estela también, ¿sabes? Personas que tengan la capacidad de decir, pues venga, vamos a meter el equipo de chicas un poquito más arriba, ¿vale? Pero nada, batida de récord. Segundo por equipo, hicimos 5 podios. Segundo por equipo, Moana hizo segunda, Valeria cogió podio. Mati no. Joel no. Mati va a la Copa, creo que va líder de Copa. Joel va líder de Copa también. No, va segundo de Copa, que ahora se la juegan ahora en la que queda. Y nada, sí, bueno, el podio de Quito, nada, espectacular. Ese grupo, sí, además un grupo que humanamente súper también. O sea, que priorizo mucho eso, que sean personas que la convivencia, sobre todo porque nosotros convivimos alquilamos unas casas. Yo lo prefiero así, ¿vale? Hay selecciones que lo que van es a hoteles y van a comer al comedor, y a mí me gusta convivir en una casa no solo por la convivencia, sino porque a la hora de comer cada uno es muy especial, tío. Y yo considero que eso es muy importante, que el deportista esté cómodo. Además, es una solicitud de ellos. Ellos dicen, yo no quiero hotel, yo quiero casa. ¿Por qué? Porque yo en la casa hay gente que se lleva su pasta de Gran Canaria. Hay gente que se lleva sus 4 cosas de aquí y no quiere comprar nada ahí. Entonces, se lo hace en su cocina, se lo hace con su cocción, se lo hace con su forma, con su salsa y demás. Y eso a ellos les da más tranquilidad. Y se nutren entre unos y otros, porque al fin y al cabo te traslada el feedback, coño, pues no sabía que esto se lo podía comer, se puede hacer, tal. Eso es... ¿Tienen el cocinilla? No, sí, bueno, cocinilla siempre... David Luzardo siempre, tú lo ves al tío ahí, a mí me encanta Ultra, tío, porque Ultra sí se organizan muy bien, se nota que son adultos. Se nota que son adultos, son unos máquinas, te viene de ahí, calderazo de pasta, calderazo de arroz, 4 bandejas de pechuga y a cenar, todo el mundo contento. Salvo Yoné. Yoné es un máquina, Yoné se mete. Llegó el primer día, se hizo 2 platos de verdura. ¿Verdura? De verdura, solo verdura. Solo comía verdura. 2 platos de verdura, pero que la verdura que tú decías, el plato era hondo, ¿no? Y tú decías, aquello parece un frutero. Digo yo, bueno, Yoné, esto es para comer, esto es para cenar, ¿no? No, pero esto es para comer. Digo yo, ¿cómo te vas a comer todo eso, cabrón? Digo, comí muchísimo de verdura. Y después, sí es verdad que los otros grupos de kilómetros verticales y de línea son diferentes porque van más jóvenes, los jóvenes más detrás de ellos, tiran a todo para allá, no limpian, y hay que hacerles la comida un poco también. Pero después me estoy imaginando en la cocina con no, Quito este año se portó súper. Quito, Kevin, cocinó mucho también. Quito, Kevin, en línea, en kilómetro vertical también, Quito también cocinó mucho. Y después la otra parte, lo que te decía, es la de el friquismo. Sergio Magín, eso es un nivel de... A ver, pero sí es verdad que después el resultado de que un tío se cuide tanto y mide tanto el milímetro es que en una carrera tan jodida como Abedurio fue el primer canario que dio un carrerón de la hostia, ¿eh? Y al final te pones a hablar con él, muchas veces tú dices, cabrón,
que si se llevó su propio café con su molinillo, que si su estrategia de hidratación el día antes, que si se pone las gafas, unas gafas ahí por la noche, tal, lo tiene todo como muy Y a veces diciendo, pero es que después, ¿sabes qué pasa? Que el día de la carrera llega y ha cuidado tanto a las cosas que cuando la cosa se pone dura de verdad, al final ha sido el mejor respondedor, porque el día antes se aflojó casi 3 litros de agua el día antes, se cuidó otros detalles muy bien para correr con calor, lo dio todo súper bien. Joder, y pues, él fue un poco no lo hubiese dicho, ¿eh? Él fue un poco el que todo el mundo lo veía así, decía, oye, ¿por qué haces eso? No, porque tal. Digo, no, sí, habla mucho de estrategias de nutrición, le gusta mucho escuchar podcast. Pero también es importante porque a veces tú lo escuchas y dices, no, se lo escucha a fulanito, en no sé dónde. Pero ¿sabes por qué? No. O sea, que te dé una respuesta argumentada del por qué. Si tú, coño, realmente tienes interés. Y se nutre mucho ahí de los podcasts. Al final lo que va escuchando en los podcasts, y es verdad que los podcasts que escucho son podcasts interesantes, ¿vale? Se estuve preguntando, son podcasts que sí es verdad son profesionales, que tienen mucho de evidencia. Y bien, ¿sabes? Y bien. Tiene una idea, no va a podcast por ahí medio chatarrillo. Y vamos al último, al circuito en línea, perdón. Sí, Abedurio estuvo súper condicionada por el calor. O sea, al final, es más, se esperaba una cosa totalmente catastrófica y al final aflojó. La carrera salía a las 3 de la tarde, la primera hora fue un infierno y después ya fue poquito a poquito, gradualmente mejorando la climatología. En general las sensaciones, a ver, una carrera tan complicada es normal que vayan abandonando, vayan aflojando, vayan sufriendo muchísimo. Al final tú veías las caras de todos y en el avituallamiento kilómetro 20 es que pasaban 2 corredores para allá y uno retirado, 2 corredores, uno retirado. Era una pasada ahí, todo el mundo retirándose. Y hay chicos que hicieron un sobreesfuerzo humano por terminar, ¿vale? Y hay otras personas que no pueden terminar porque iban destrozadísimas. En Moana se iba yendo un carrerón terrible hasta que en el kilómetro sobre el 20 por ahí, que fue este avituallamiento famoso, ya salió y a los 5 minutos con el dice, que estoy muerta. Y sí es verdad que Moana al día siguiente se puso mal. O sea, ya venía veía medio como incubando algo, al día siguiente amaneció media jodidilla y tal. Y no, pero era más vírico, ¿sabes? Más allá que es médico y tal, ya se lo lió un poquito al día siguiente. Joder. Pero bueno, bien, contento también. No me puedo quejar porque las condiciones fueron muy duras. Yo estaba avituallando, estaba sufriendo y eso que estaba debajo de un árbol a la sombra, ¿sabes? Sure. Imagínate, está corriendo. Y para colmo eran zonas, tú sabes, cuando vas a bajar el talayón, que te metes cuando vas bajando el talayón y coges esa zona de lechas que hay, de repente se te mete un calor infernal, pues las 2 primeras subidas eran así. El ello, que te secaba ya. El ello, claro, te dejaba seco. Ya después te metías en zonas arboladas y tal, que eran mejores, pero la primera parte era dura. Buena nota, a ver. Todos estuvieron, si es verdad que en kilómetro vertical la nota más alta porque el proyecto salió muy bien, a un 9, un 10. En línea lo mejor, nos quedamos ahí también en un 8, súper contentos, también un grupazo. Total. Los jóvenes siempre son los que más se descarrilan. Pero es normal, es la edad. Es la edad, pero. Es lo viejo, pero sí, pero nada, pero muy bien. No, me quedó pena un poquito por Moana. Por Valeria, estaba súper motivada y tal. Sí es verdad que su resultado en kilómetro vertical la llevó a la selección y fue muy espectacular el papel que hizo con la selección. Pero aquí en Abedurio se fue un poquito más de lo normal. También tenía algún problemita que no le hizo rendir tan bien, que está ahí un poquito luchando a ver si lo saca para adelante. Y bueno, y eso le condicionó un poquito. Pero bueno, la suerte que tuvo es que ya lo que era ir con la selección venía con kilómetro vertical, con lo cual este resultado no le condicionó para el resto del año con la selección española. Qué bueno. Nos venimos más para casa, Abel. Hablamos de Tágara. Principio de año. Carrera sorprendente. El circuito este año ha sido de piedritas, ¿eh? Sí. Como dijimos al principio, yo creo que cuando recibimos todas las peticiones, ¿vale? Nos llamaron mucho la atención estas carreras porque cumplen con el criterio Sky total. O sea, terreno de mucho desnivel, muy bien. Y como te estaba diciendo antes, parece que considero que quizás la menos técnica puede ser quizás Mazzucato, y Mazzucato es dura, ¿sabes? Entonces dices tú, eso demuestra que el nivel de este año en las 6 carreras son muy top. Vale, siempre aquí aprovecho para lanzar un poco la idea. Siempre se quejan mucho de que las Islas Orientales no tienen participación, pero es que solo había una petición de Islas Orientales, ¿vale? No es que nosotros no queremos,
Pero es que había una petición y el tema es que esa petición coincidía con un campeonato de España, con un campeonato de España. Con lo cual, nosotros cuando hay campeonatos de España no podemos poner carreras ahí porque estaríamos perjudicando a nuestros corredores. Vale, entonces ese es el motivo por el cual a veces no hay. Lo que sí habría que hacer es incentivar a que las Islas Orientales se metieran más en la petición, ¿vale? Para entrar en Copa. Yo creo que es de los mejores calendarios que recuerdo de Copa, de FECAMON, creo. Lo que hemos visto nosotros hasta el momento, probablemente sí. Carreras técnicas, duras, no te dejas nada así que sea. Sobre todo, aparte del tecnicismo como carrera, porque tenemos pues Tágara, ahora mencionaremos lo que fue Tagoja, y también Tejeda, que es lo que ha sido. Y Masukato. Y te paras a pensar ya no solo por el desnivel, sino luego la afluencia de corredores bastante importante en el panorama canario. Te paras a pensar un cartelón en Tágara, cartelón en Tagoja fue espectacular, también coincidió con Fedme. Tejeda, increíble, y Masukato igual. O sea, al final le llama a la gente, tiene ganas de correr ese tipo de carreras los corredores. Siempre tiene ganas de más, como dije antes. Al final siempre a veces cuando ellas me falta algunos, ¿sabes? Hubo un nivel. Al final hubo un nivel, en Tágara un nivelazo de loco. En la zona de Quito se dio un carrerón terrible, la tenía más que masticadísima. Para como la motivación de estar estrenándose en Master 50, el tío estaba venido arriba a tope. Luchó con David, se lo dijo a David, dice, cabrón, dice, mira que me la preparé a muerte, tío, y me ganaste, tal. Y después Sergio, que se dio un carrerón. Después ellos dos también fueron a Masukato. A Masukato. Que también lo hicieron súper bien. Quinto sigue manteniendo el liderato, también apareció por ahí Efren y demás. Pero sí es verdad que ellos en falta que vengan a esa copa, pues por ejemplo ese equipo que fue a vertical, que aparezca por ahí Marco, que te vaya un Osvaldo, que te vaya un Joel, y que diga, hostia, pues... Ahora sí queda atrás todavía. Sí, claro, el tema es, yo confío que quedan 4 carrerones y confío que en los 4 carrerones que quedan ya tú veas que carrera por carrera tú veas a 15 tíos y a la máxima cantidad de chicas posible dándose de palos por querer llevar. Aquí voy a abrir un melón. ¿Te gustaría volver a ver una Tamadaba como fue? Así que yo creo que estabas empezando como seleccionador. Esa fue mi primera carrera como delegado y te soltaste un polvo, pero vamos, ahí disfrutamos. Yo personalmente, y se lo digo a todos, masculino y femenino, siempre aquí siempre en el panorama femenino está un poquito más mermado, pero masculino. Ahí había un cartelón brutal. Yo estuve en el avituallamiento de Tamadaba. Es que eran 15 corredores, los 15 primeros, dices tú, y ahí voy a 7 kilómetros y llevo 15 corredores. Y fue brutal. Y después bajé abajo a San Pedro y fue donde se notó el punto ya donde todo el mundo moría y tal. Yo cuando veo diciendo, nada, esto, el primero cuando aparece Alberto. Pero es que nadie estaba en la papeleta de ti. Que Alberto estaba allá arriba, llegó el octavo, el noveno, vaya. Y lo veía súper tranquilo subiendo. Y te aparece el primero abajo y dices tú, de loco, carrerón. Ese año le llamé. Además se lo dije, digo, mira, esto te da la condición y tal. Pero ahí fue cuando él ya desapareció un poquito, aflojó. Me quedo con ganas de no haberle llevado nunca a uno de los grupos de selección. Yo creo que... Tercero en agua arriba, en terror. El desafío de los picos, que fue el año de la Copa. Que fue es verdad. Osvaldo consiguió acceder a la selección y demás. Y él quedó tercero en ese año, que había una prueba. Y luego quedó campeón de... Estaba muy... tío, y además que un tío que carreras técnicas baja muy bien. Yo no sé si puede estar entre él y Juanjo Palmero, los mejores bajadores de Canarias. No sé quién lo bajaría mejor, pero son dos cabras. Déjenlo en comentarios, sacaremos el corte de este y lo vamos a colgar, ¿eh? Tienes una... Son dos cabras. Yo he visto a José bajando cuando corrió a Cebulle una vez, la zona técnica de Cebulle. O sea, parecía que estaba corriendo por Osorio. O sea, el loco este. Y este hombre por Tamadaba abajo como una rueda de fuego. Ese campeonato estuvo muy guapo. Ese estuvo espectacular. Es que creo que lo que estaba diciendo Jorge ahora, que creo que faltaron en chicos así a la mente Christopher Clemente, porque estuviera ahí Alejandro Mayor. De chicos, ¿no? Sí, te faltaría algo, es verdad. Como Ana. Por decir 4 nombres canarios que digas tú, faltan esos 4. Pero el resto estaban todos, creo. Nada, fue buena carrera. No estaba Alexis tampoco. Tampoco es la distancia tanto de Alexis. No, esos son devoradores de úlcer. Pero estaba Luzardo, fíjate. Nada, Luzardo siempre le gusta. A Luzardo le encanta los palos, le encanta darse un apretón. Al final, un tío como Luzardo
no lo comentamos yo con él, pero al final, el día de serie de Lusardo es hacer una carrera de esta, una Sky. No, claro. Claro, yo la gente que entreno, que más o menos así el perfil de David, utilizan las carreras de 15, de 20 para hacer serie. Y después compiten en las ultras. Oye, y les va muy bien. Que yo, mira, ahora seguimos tocando esto, pero no eches de menos el corredor tipo Lusardo, tropezarte más. Cuando lo vemos de entreno, David Reyes también tiene esa sensación, lo ves haciendo 12 kilómetros, al día siguiente se va a hacer 33. No se lesiona ni de coña, tipo Esteban, que se echan kilómetros a veces por demás y salen tal. Yo creo que sí, pero tíos que le meten a todos, ultra. Combustible de todos los canarios. Sí es verdad que Agustín David se da leña, pero Esteban al final también tuvo su época de las OCR. Creo que también se metió en una swing run, corría cortas, largas, medias, tal. Yo creo que ha sido la persona con más continuidad durante tantos años sin tener una lesión tan grave, quizás. Y con un rendimiento sí, siempre está ahí. Constante. Siempre está ahí. Ahora está como Pogacar, que se tiñó de rubio entero. Sí, lo viste el otro día. me sorprendió. Va a jugar con Pedro Peona, porque los dos iban vestidos de lila con las expresiones y tal. Y digo, van a jugar ahí los tíos. Pero aún así tú lo ves, es decir, nos reímos cada vez que lo vemos, nos reímos con él porque es un callo pan. Pero siempre te lo ves ahí. Top 5, top 10, dependiendo de modalidad y también competencia, porque evidentemente cada vez van a mejor. Pero se echa de menos ese corredor que le pega 5 kilómetros, le pega la bici, se levanta el día siguiente. Y hay una cosa que personas que a lo mejor, que me pasó el sábado ahí, ¿no? Personas que llevan tiempo sin correr, que a lo mejor corrían en aquella época en la que te corría, ya sea Fran Rodríguez, Dani Santana, ¿no? Néstor Oramo. Oramo que estaba grabando. Que a lo mejor han parado y ahora volvieron. Estamos el otro día en el arco de salida y a nadie, tío. O sea, y aquí no corre nadie ya, los tíos ya o qué, digo yo, que va, tío, está cambiado demasiado ya. Estos son como cuando entras a la discoteca, es un top pollerín, aquí no pinto nada. Tío, sí, tío. Exacto. Sí, tío, y es que se comentaron los coños mucho. No pasaba. Tío, es que metes un saco, aquí estamos hablando de abuelo cebolleta un poco, pero. Sí, total. Metes un saco, Total. Y a ver, en parte ya, ellos falta a nivel de Cegamón. Yo creo que habían carreras antiguamente en las que había más palos que ahora, Sí. Tú me unías carreras de Cegamón antiguas, en las que estaba cuando venía, bueno, Lusardo de Pollito, el chico Vera, que falleció, que era de Tenerife, que era muy bueno, que casi siempre ganaba Tamadaba, cuando Matías competía. Matías era el viejo y los levantaba a todos. Domingo Juárez, te aparecía Fran Rodríguez y toda esta gente. Yo creo que ahí, a nivel de porcentaje de personas que competían por ganar la carrera en base al grosso, creo que antes había más porcentaje de personas que iban más agresivos, que ahora. Ahora a lo mejor sí te van 4, sí. Depende de la carrera, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tal. Antes la constante era un Tamadaba de aquel año, del campeonato. Tamadaba era una guerra, Tamadaba era una guerra. Había gente de Tenerife y tal, y se formaban ahí unos pifostios muy guapos. A mí me cogía muy joven y tal, y los veías ahí, era como flipando un poco con ellos. A mí me fliparía, ya no si podemos estar trabajando bien, si no iremos a ocurrirle evidentemente, pero una carrera que cuadre eso, que sea Tamadaba, que sea Tejeda, Ariel Titán, da igual, cualquiera, que cuadre así, todo. Molaría, Eso sería como un partido de vieja gloria, un partido de fútbol de veteranos. Pero los palos que se darían de veteranos sería muy divertido. Hombre, si le sumas después los que están saliendo ahora, Samuel Santana Rosa, aunque la hidratación de Samuel también es importante en precarrera. Eso no lo conozco. No, que lo cuente, lo va a ver. Que lo ponga en carrera, pero después te van a pensar pibitos que han salido ahora, está Samu, Alberto, que realmente lleva poco, aunque es joven. Es joven. Ale. Aunque Ale ya lleva tantos años ya. Campeonato ultra. Nada, un buen campeonato. En Tejeda lo primero que pasó es que se dio el año perfecto en el que el calendario de FEME nos permitió por fin meter Tejeda. Durante muchos años se intentó, pero siempre el campeonato de España caía 2 semanas antes, 2 semanas después o la misma semana. Es más, un fin de semana que fue el 30 de mayo estuvimos en Península corriendo. El año anterior, creo que fue. Sí, el año anterior creo que fue, que nos cantaron de Canarias. El himno de Canarias, tal, se montó un espectáculo ahí en la presentación de selecciones.
Y por fin cuadro y súper contento de poder contar con Tejeda, pues al final es un evento que también a nivel organizativo trabaja muy bien y tiene esa canariedad también un poco que tiene Nayo de darle ese puntito de los baifos y las historias y nos encantó muy bien, ¿vale? Y a nivel competitivo súper contento porque al final bueno, Alexis pudo competir, se tuvo un carrerón terrible, sí es verdad que entre Alexis, Joné y David no, también contar que estaba por allí, estaba Laura, estaba Jean, estaba Octavio también por ahí que lo vi, de inicio también que iban bastante bien posicionados. Está David Reyes que se perdió. David Reyes que al final terminó con Esteban, tía, el comentario que soltó Esteban estuvo gracioso. Y después en chica, Aida, que dominó muy bien la prueba, la tía un 4x4, un mega combustible interminable. Bueno, y la sorpresa de la que quedó segunda o tercera me voy a pues decir. Claudia y Amila. Claudia y Amila, las dos van viniendo de un periodo un poquito de paroncito. Claudia tenía las espalditas jodidas, lumbares. Bueno, de hecho, exacto. Correcto. Y después Yamila venía de una época de una relación de molestias que tenía, que no le permitía entrenar bien, no, fue un parón y ya volvió. Ellas dos habían ido con la selección, fueron a Somiedo, son dos chicas que también compiten muy bien y bueno, contentos de que estuvieran allí porque al final es bueno que vayan retomando el contacto para que puedan venir con nosotros de nuevo. Y súper contento, me pareció un carrerón. Había mucha incertidumbre en chicos, los tres estaban como muy juntos. Yo cuando pasaron por Cruz de Tejeda, yo siempre me gusta estar por ahí un poco villeando y tal, pues los vi juntos a los tres, digo, iban los tres juntitos, súper tranquilos hablando y tal. Después vino Samuel Santana Rosa, que ahí iba muy bien. Sí, creo que iba cuarto, después palmó un poquito. En el Roque Nulo fue donde empezó con los temas del vómito. Correcto, y después resucitó y terminó muy bien. Creo que él resucitó y terminó muy bien, creo. Cuarto o quinto podría haber sido. Correcto, que fue en progresión muy bien. Y hasta el final la verdad que fue un poco en vilo, ¿no? Porque después yo me quedé en la cancha ahí viendo el móvil y tal, y bueno, vi la clasificación, pero hasta el final me tuvieron como nervioso, ¿no? Y en chica, después es verdad que Aida fue muy bien, ya llegó un punto ya en el que la tía metió el ritmo 10 y fue bien. Y después es verdad que hubo una disputita ahí entre Claudia y Yamila ahí muy, muy bonita también, muy bonita. Entonces, estuvo chulo la carrera, la verdad que sí. Estuvo bastante bien. ¿Te gusta una carrera que las ultras eres más de que empiecen de noche o que acaben de noche? Sí, sobre todo si es en mayo. Sobre todo si es en mayo. Si puedo sacar a las 2 de la mañana. Y más Tejeda arriba. Y más si voy a correr, que no me gusta el calor. Sí, nada, y Tejeda hubo... A ver, con Tejeda tuvimos un dilema porque querían sacar, en principio... Nacho me lo dijo. El track famoso de... Famoso. Cuando fue campeonato de Canarias dijo, se vino arriba, sacó un track de 80. Y digo yo, niño... Y sin salir de Tejeda, decía él. Había una primera maratón que salía de Tejeda, terminaba en Tejeda, y después una segunda maratón que subía justamente por la vertical nueva esta que llegaba de Coloma y alargaba, llegaba al pico de la nieve, daba arriba vueltas y bajaba por el mismo sitio. Entonces, a ver, sí es verdad que si tú piensas, los corredores fuertes quieren eso. Claro, pero tú debes integrar en esa prueba a todos los corredores de Fegamón. Claro, si yo digo, ojo, que yo hago esos 80 kilómetros y te voy a terminar a las 5 de la tarde y me voy a mamar todo el calor y voy a morir. O sea, tú, vale, ellos sí, llegan a las 12 y tal, súper bien, todos muy felices. Pero claro, el grueso va a sufrir demasiado en pleno de verano, cuando fue un día muy chungo, pues simplemente por ese motivo se fue bajando. Se intentó bajar como a 65, simplemente también por adecuarlo a las distancias que está usando FEME para los campeonatos, que están entre 50 y 70, y se decidió dejar en 55 simplemente por eso. Yo creo que acertamos, pensando en el resto del grueso federado, que al final tampoco puedes... o sea, y también por el beneficio de la carrera. A lo mejor tú me dices a mí, oye, estás en mayo, no me apunto. Ven, coña. También tienes que jugar con... Una cosa son los corredores fuertes y después tienes que empezar a pensar. Otra cosa que, por ejemplo, que ahora preguntan mucho, que es importante también, una cosa que es súper interesante que le diga por aquí, que las premiaciones económicas bajaron mucho este año, pero no es por un motivo de que la federación se haya quedado el dinero. El motivo es porque en los años anteriores fue una idea mía. Al final no sé si estuvo bien o mal, pero se aumentaron muchísimo los premios económicos con la intención de atraer a todo el talento. Al final, ¿qué pasa? Que destinas todo el recurso económico a 4 tíos y el resto se queda un poco desagelado.
Entonces se decidió lo contrario. Y a ver, también un poco, aun metiendo tanta potencial económico, tampoco atraía a todo el público que nosotros queríamos. Entonces se hizo lo contrario, se bajaron los premios económicos, pero se ha invertido el resto del dinero en comprar cosas para todos los correos de Fengamon. Por eso cuando fueron a Tágara le dieron un buff, cuando fueron a Tejeda le dieron un Soflash, ¿verdad? Cuando fueron a Masukato le dieron también un Soflash, creo que fue. Ahora, bueno, creo que no lo puedo decir, porque el otro día fue a Tagoja creo que hubo algo también, ¿no? Sí, en todas hay algo, ¿vale? Entonces la idea es que de aquí a final de año, con los 10, 12 eventos que tiene Fengamon, al menos el corredor, si todo lo que vaya corriendo a final de año diga, pues tengo todo lo que me pide en material obligatorio. Tengo un silbato me pagamos un silbato personalizado de Fengamon, tengo una manta técnica que me la da Fengamon, tengo todo. Y al menos ya también por nuestra parte la gente no tiene la excusa de que no tiene material obligatorio. Eso es lo primero que cumple. Digo, pero el Soflash, por ejemplo, yo al principio dije, yo fui reacio, dije, ya, tú me vas a un tubular, y te digo, mira, bueno, tengo mi casa 20, ¿sabes? Pero ya te instalan repartiendo los tubulares, la paraga de cuello, la gente, qué guapa, sí, verdad que bonita. Qué guapa, muchas gracias. Y yo, es que detalle tan simple, ¿no? La gente de contar de regalar. No tanta buena repercusión. Y yo creo que al final te fue una idea de Kiki de Néstor, de presidencia y de dirección técnica. Y aceptaron. Y con los Soflash, que nos quedan para repartir Soflash y la gente estará contenta con eso. Qué bueno. Y creo que lo que nos queda es hablar de lo que será el circuito Sky de Fengamon. Quedan 4 super pruebas de línea. Además, si no me equivoco, sacando un poco, bueno, salvo a Naga que queda un poquito descolgada, el grueso en 3 de ellas en mes y medio, ¿no? Mes a mes. Es perfecto para coger un pico de forma ahora. Exacto, sí. Y completar el circuito. Mes a mes tenemos 4 meses, 4 carreras. Que va como coincide con mundiales, están alicientes de competir un poco ahí con los mejores del mundo. Sí, es verdad que no sé en Gomera cómo se va a organizar. No sé si va a sacar primero un cajón de mundial y después el cajón Open, ¿vale? Pero tenemos Gomera, tenemos Santa Cruz Extreme, tenemos Paralelo en la aldea y tenemos Anaga. Y después de verticales nos queda Gelgen y la K vertical. Que ese fin de cierre en Anaga, en Tenerife, va a estar bonito porque tenemos el final de la Copa y el final de línea. Sí, y el final de línea, correcto. ¿Pronóstico? Pronóstico. Que la gente corra. No, sí, bueno, sí. Estaba intentando correr alguna de ellas y tal, porque me dieron permiso. Oye, ¿puedo correr alguna? Para correrla y tal, para vivir la experiencia de dentro y tal, como fue deporte federado y tal. Y me dijeron que sí, que vamos a aparecer con alguna ahí, un apretón, sí. Pero pronóstico nada, que la gente. Lo que he intentado currar, yo al final la federación, yo al final soy un vocal. Soy seleccionador, soy un vocal. Al final, como vocal, tú lo que buscas, haces una percepción de todo lo que hay, lo transmites a la federación y eres el que está todo el día molestando. Digo, esto pasa en las carreras, hay que arreglarlo. Esto pasa aquí, hay que arreglarlo. Al final lo que quiero es que en base a la experiencia que tengo de 12 años metido un poco en este mundo, todas las cosas malas que veo las transmito para que se vayan corrigiendo. ¿Vale? Entonces se han llevado a cabo un montón de acciones como esos mensajes el día antes de la carrera diciéndole recuerda el material obligatorio. Aún así la gente se sigue olvidando. La gente sigue no leyendo ese correo o no leyendo los reglamentos. ¿Vale? Otra cosa muy importante relacionada con eso es que la gente lo federa los propios clubes. Y eso sí lo tienen que mirar todos los federados, que es que me federa mi club, pero pone el nombre de mi club, el correo de mi club, lo pone en la ficha. Si yo cuando mando el correo no le llega al federado, le llega al club. Importante, pues mira. Al club le llegarán 25 correos. ¿Vale? Es importante que tengan todo individualizado. ¿Por qué? Porque desde la vocalía se les manda un montón de correos para darles la información de, oye, recuerden que mañana se corre con esto. Por el tema del cajón desastre, ¿no? Que las cosas varían. Los árbitros nos han dicho que las penalizaciones hoy van a subir a tantos minutos. Todo eso se pone ahí el día antes. Y después todo. Los precarreras, que las carreras no fallen en ciertas cosas. Entonces, la intención es que disfruten del evento, que disfruten del campeonato, de la copa, intentar luchar porque ellos estén bien atendidos y lo tengan todo genial. Y después la parte de las selecciones sí es la parte más de rendimiento. Y la expectativa más potente, que es donde tenemos un poco ese suspenso en el que se está trabajando, es en la edad escolar, que es un tema de presupuestos total. ¿Vale? Es un tema de que es un viaje en el que lleva como 6 o 8 niños más fuera y conlleva un gasto bastante potente y invertir recursos en hacer proyectos durante el año con los jóvenes.
Por ejemplo, ahora tenemos intención de sobre octubre, noviembre, hacer una especie de jornada de tecnificación aquí en Gran Canaria con los deportistas más jóvenes y a ver si la publicamos en breve y al menos ir haciendo ese tipo de proyectos, que al final ellos son los que hay que desarrollar un poco la base y demás, ¿vale? Hacemos mil cosas. Al final, muchas veces la gente dice, no, es que no hacen nada. No hacen nada. O sea, yo decía lo mismo. Hasta que entré y digo, no es que no se haga nada, es que se hace un montón de cosas y parece que no se hace nada. Entonces, ahora está en un momento muy dulce, un equipazo terrible. Está Cristian, está el de cronometraje, de Bull Timing. Yo hablo con él hace 2 días, me va a matar. Bueno, la dirección está Enrique, ¿no? Está Enrique, eso sí, gracias al cambio que ha hecho Enrique, la federación está teniendo el cambio que ha tenido. Ahora hay elecciones a final de año, solo espero que Enrique quiera renovar, ¿vale? Y si no renueva Enrique, pues al menos que se presente alguno de los que están dentro del equipo. Está Néstor como dirección técnica y Sandra en la federación, ¿sabes? Hay un equipo muy bueno y sobre todo al final el cambio que implantó Quique, que por eso el cambio de la federación ha sido muy positivo, es que ha sido como una especie de tecnocracia. Que es que la persona responsable de cada cargo es especialista en la materia. Todos los vocales somos licenciados. El que lleva eventos es especialista en marketing y tal. El que lleva esto es un especialista en cronometraje. El que lleva esto es un especialista en administración. Y eso ha dado un salto de calidad en los proyectos terrible. Mancha Nórdica ha subido un que ha pegado sido por Cristina y por Margot, que son unas actividades super top. Entonces Adán en escalada también lo ha potenciado demasiado. Deberían de perder los grupos políticos. La federación tiene un camino, saben hacia dónde. Sí, eso gracias a Quique. Hacia dónde vamos, ¿no? Eso ha sido Quique y yo solo espero que en la renovación sí, creo que no va a seguir. Pero tiene sus proyectos personales y por eso él vino para 4 años. Pero bueno, yo que sea continuista por lo menos. Intentaré insistirle para que se quede. Pero nada, ha sido muy positivo. Vale. Pues chicos, a ver. Muchas gracias, tío. Gracias. Y perdón por la llama. Nada. A ver, Redondo, seleccionador de la FECAMON, nos ha hecho el brevísimo resumen de este primer semestre. Ya lo saben, las 4 pedazos de pruebas que quedan. Apúntense que están a tiempo. En la parte Sky y quedan 2 en vertical. 2 en vertical, correcto. Y que nada, que por medio todavía queda UTMB. Mucha suerte a aquellos que se estén preparando en verano. Y duro, ¿no? A ver, preparar una UTMB en verano. Sí. Joder. Están Yasmina ahí y me dijo, no, 40 kilómetros ayer por la mañana. ¿Y qué dices? O sea, ayer por la tarde ya estaba ya... Y con la alerta ya me veo ahí subiendo la montaña de la Atalaya como mucho. Sí. Pero bueno. Chicos, volveremos con más guerra. Nosotros sí es verdad que ahora hacemos un parón. Volveremos en septiembre con más ganas, como todo, a vuelta al cole, a comprar el material. Y nada, Jorito, cuídate que te queda una paternidad por delante. Así que nada, a ver. ¿El primero o el segundo? Segundo. Madre, qué duro. Muy buena referencia. ¿O no? Pero tienes que cuidar de otro mientras tienes un retaco ahí al lado. Estaremos aquí para contárselo. Bueno, a lo mejor llegará más con los pelos. Más canas todavía. Más canas. Sí, Esta parte ya está cortada ahí.